Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 24. Génesis capítulo 24. Hoy vamos a estar hablando de Rebeca. Rebeca. Génesis capítulo 24. Leemos desde el versículo 16 al 21. Génesis capítulo 24, versículos 16 al 21. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: «Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro». Ella respondió: «Bebe, señor mío». Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: «También para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber». Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua. Y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Vamos a estar hablando de Rebeca. Rebeca. En este pasaje que acabamos de leer, el contexto y el trasfondo es justo después cuando Sara, la mujer de Abraham, muere. Luego tenemos el principio del capítulo 24, cuando dice la Biblia que Abraham ya es de avanzada edad, Abraham ya está viejo. Y entonces Abraham, ahora sin mujer, sin su esposa, llama a su criado, el más viejo de la casa, y le dice: «Mira, júrame de que no le darás a mi hijo», Génesis 24, que no le darás a mi hijo, que no buscarás a mi hijo mujer de la tierra de Canaán, donde nosotros estamos habitando, sino que le dice: «Sino que irás a mi parentela, irás a la tierra de donde nací y buscarás mujer de ese lugar». Entonces el criado lo jura, y luego el criado dice: «Pero ¿qué pasa si cuando voy a esa tierra esa mujer no quiere venir conmigo, no quiere venir conmigo para casarse con tu hijo?» Abraham le dice: «Mira, no te preocupes, el Señor me ha dicho que Él me va a bendecir, que Él me va a multiplicar, que Él me va a dar la tierra de mis enemigos, y el ángel de Jehová te va a guiar en el camino. El ángel de Jehová te va a ayudar». Entonces Abraham le explica un poco el propósito del criado. Entonces el criado parte de Canaán hacia Mesopotamia, con 10 camellos, regalos escogidos por su amo. Y cuando está ya cerca de Mesopotamia, cuando está en la ciudad de Nacor, el criado ora a Dios, habla con Dios, y en la oración que le hace, le pide 2 señales a Dios. La primera era que cuando a la mujer que él hable y le diga: «Dame de beber», la mujer responda sí. Y la segunda es que cuando él hable y después que él diga: «Dame de beber», la mujer diga sí, la mujer de ella misma salga y diga: «Para tus camellos también te voy a dar agua». Entonces vemos aquí, el criado está yendo a buscar a la mujer, y esa mujer, dice la Biblia, que era Rebeca. Entonces, desde el versículo 15,
en adelante, dice que aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso. La Biblia nos dice que Rebeca era de aspecto hermoso, era bella. Y dice que era doncella. Doncella eran las mujeres jóvenes que estaban solteras, pero que ya estaban, en edad para casarse. Entonces esta doncella, dice la Biblia, que era una mujer de aspecto muy hermoso, a la que varón no había conocido. Y es muy importante, la Biblia hace esta mención, porque quiere decir que no todas las mujeres en ese lugar, en Mesopotamia, eran vírgenes. Y la Biblia hace un hincapié aquí, que dice que esta mujer, Rebeca, esta doncella era virgen, a la que varón no había conocido. El versículo 16, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Y cuando ella se estaba volviendo, este criado le dice, hey, doncella, muchacha, le dice, ven, te ruego que por favor me des algo de beber, agua que beber. Entonces la mujer Rebeca le responde, le dice, toma aquí, señor mío, le dice. Vemos a esta mujer, a Rebeca, en la forma de hablarle al criado, le dice, señor mío. Vemos que ella era respetuosa. Toma de beber, le dice, bebe, señor mío. Se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber, versículo 18. Vemos que Rebeca era una mujer respetuosa, amable. Vemos que también era servicial. Vemos en el versículo, los siguientes versículos. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Imagínense cuánto agua toma un camello. Y ahora imagínense 10 camellos. Rebeca tuvo que estar ahí, ir y venir, sacar el pozo y ponerlo ahí en la fuente para que tomen los camellos. Y no solo para ellos, sino también que le dio al criado y a los otros hombres que estaban con el criado. Así que vemos que a una mujer, a Rebeca, una mujer que era pronta a ayudar. Como mencionamos, servicial, amable. El versículo 18 dice que se dio prisa. El versículo 20 otra vez menciona que se dio prisa. El versículo 20 también dice que corrió otra vez al pozo. Estaba ahí corriendo, estaba así con ese servicio. Para darle agua a los camellos y al criado. El criado dice que estaba maravillado. El criado, en el versículo 21, dice que el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Él estaba viendo si las señales que él había pedido a Jehová estaban dándose o no. Y vemos que ya se dieron dos señales. La primera fue de que Rebeca le contestara que sí, te voy a dar agua. La segunda fue de que le dio el agua a sus camellos y por sí misma salió eso. Entonces vemos que estos dos ya están cumplidos. ¿Y qué hace el criado entonces? Dice el 22, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. El hombre ya le estaba comenzando a dar regalos y dice, esta es la que el Señor ha destinado para el hijo de mi siervo, el hijo de mi amo. Entonces,
Pero faltaba algo más. Faltaba algo más que Abraham le había dicho. Y era de que esta mujer tenía que ser de su parentela. Tenía que ser de su casa. El 23 entonces el criado le dice y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. Y luego le hace otra pregunta, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? ¿Y qué responde Rebeca? Y el criado, tome nota que el criado todavía no sabía que Rebeca era Rebeca. Ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Vemos que Rebeca era, su padre era Betuel. Y Betuel, y su padre de Betuel, más adelante es Nacor, que es el hermano de Abraham. Entonces Nacor con Milca tienen un hijo Betuel y otros hijos más. Y Betuel tiene a Rebeca. Luego la Biblia nos menciona el 24. Ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, la cual ella dio a luz a Nacor. Es decir, Milca le dio un hijo a Nacor. El 25 dice, y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Vemos aquí a Rebeca, el criado está maravillado de Rebeca. El criado dice, wow, ¿qué tal mujer? Le da pendiente de oro, 2 brazaletes. Es hija de Betuel, que es hijo de Nacor, hermano de Abraham. Y cuando Rebeca le dice esta respuesta al criado, vemos que también es una mujer hospedadora, porque le dice, hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Vemos a una mujer hospedadora. Vemos que el criado ahora se da cuenta quién era Rebeca. En el versículo 26 y el 27, el criado dice que se inclinó y adoró a Jehová. ¿Y qué le dice el criado el 27? Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Él estaba yendo a la parentela, pero todavía no sabía exactamente, a dónde iba a ir, pero sí estaba yendo a Mesopotamia. Pero dice que Jehová le guió en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Imagínense, el Señor le guió de frente a la casa de Abraham, al hermano de Abraham y al hijo del hermano de Abraham. Porque más adelante vemos de que el papá de Rebeca y su abuelo vivían en el mismo lugar. Así que vemos los siguientes versículos. El 28 dice, y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Ella corrió, avisó a su madre, a su padre, a su hermano, a su abuelo. Entonces vemos el siguiente versículo 29, dice que Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Ahora vemos que Rebeca tiene un hermano llamado Labán. Labán, que por supuesto era hijo de Betuel. Labán vemos una persona que era interesada, aprovechador. Cuando vio el pendiente y los brazaletes que tenía Rebeca, vemos que este hermano de Rebeca era interesado. Cuando vio el pendiente en la nariz de Rebeca y los brazaletes, dijo, wow,
y fue y le dijo al criado. 36. Cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, que he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado casa y lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos, y le dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él. Vemos más adelante también que este hermano de Rebeca era un aprovechador. Más adelante, en capítulos más adelante, vemos cómo se aprovechó de Jacob para cuando le iba a dar a sus hijas. Vemos entonces que en la casa de Rebeca no tenía un buen ejemplo de su hermano. Los versículos 34 al 48, el criado cuenta la historia de la familia de Rebeca, lo que había pasado en el camino, lo que Abraham le había dicho al criado, la oración que había tenido y cómo Dios le había respondido, cómo habló a Rebeca, y les dio a entender que el propósito por el que vino. Y el propósito era de buscar mujer para su señor Isaac, hijo de Abraham. Ellos entienden y dicen en el 49, ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo y me iré a la diestra o a la siniestra. El criado les dice, bueno, ya les conté todo esto, el propósito por lo que vengo, así que me van a entregar a su hija para llevármela, sí o no, si no me voy. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Entonces vemos que el padre de Rebeca y su hermano Labán dan el sí, y entonces comienza como a celebrar. Y en el 23 dice, y el criado sacó alhajas, plata, cosas de oro, vestidos, y comenzó a dar esos regalos a la familia de Rebeca. Dice que dio cosas preciosas a su hermano y a su madre de Rebeca. El 54 dice que comieron, bebieron, y al siguiente día, pasaron la noche ahí, y al siguiente día, cuando se levantó el criado, dijo, bueno, ya tengo que irme, vamos a despedirnos, tengo que llevármela a Rebeca, ya el Señor me ha dado esto. Y entonces, ¿qué le dicen la familia de Rebeca? En el 55. Entonces respondieron su hermano y su madre, espera la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. ¿Y qué responde el criado? No me detengas, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Jehová ya me ha contestado, ya tengo la respuesta que tengo y ya necesito regresar a donde mi amo. Así que por favor no me detenga. Entonces dicen, bueno, vamos a preguntarle a Rebeca a ver qué dice la doncella. Llaman a Rebeca y luego, ¿qué dice ella? Sí iré. Sí iré, dice el 58. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí iré. Y fue una respuesta firme de Rebeca, fue una respuesta con disposición. Ella entendía la responsabilidad y el peso que estaba llevando. Ella entendía el propósito por el cual el Señor le iba a llevar. Ella entendía esa línea que desde Abraham iba viniendo, y aún de Adán. Ella y su familia había escuchado de que el Señor iba a bendecir a su familiar, Abraham. Ella había escuchado que Sara era estéril y que Sara ahora dio a luz por milagro del Señor. Ella ahora dice, ahora ve a este criado que trae un mensaje diciendo que
el hijo de Rebeca y Abraham está buscando mujer. Este hijo que nació de una mujer que había sido estéril. Entonces comienzan a preguntarse, wow, esto que dice Abraham es real. Entonces ellos entienden la responsabilidad y dejan ir a su hija. Y Rebeca dice, sí, iré con el criado. En el 59 dice, entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Ahora, ¿cómo sabemos que esta familia entendía los planes de Dios Abraham? ¿Cómo sabemos que ellos entendían el propósito, que ellos entendían la responsabilidad, el peso que iba a llevar su hija? Porque 60 dice, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. ¿A qué les hace recordar eso? ¿Dónde hemos escuchado eso anteriormente? La promesa que Dios le hizo a Abraham. Así es, la promesa que el Señor le hizo a Abraham. En el capítulo 22, versículo 17, dice, después que el Señor le manda a que sacrifique a Isaac, le manda a Abraham, Abraham hace caso y justo en el momento de que va a sacrificar a Isaac, el Señor le llama, le dice, para, no hagas más. Entonces el Señor le dice, por tu obediencia y por tu confianza en mí, le dice en el 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esta promesa, la familia de Rebeca la había escuchado. Esta promesa no era ajena a las personas ahí en ese lugar, sino que ellos entendían y habían escuchado que Abraham, su pariente, su vecino, había salido de la tierra de Mesopotamia y se había ido rumbo a Canaán. Ellos habían escuchado que el Señor le había hablado a Abraham. Habían escuchado que el Señor le había dicho que se separe de su familia porque iban a multiplicarse como la arena del mar y el Señor los iba a bendecir y les iba a dar la tierra de sus enemigos. Así que vemos que la familia de Rebeca entendía esto. Vamos a leer una vez más. Entonces dejaron ir, 59, entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca, y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces ella se levantó, Rebeca y sus doncellas, y montaron en el camello, y siguieron al hombre y al criado, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Vemos que Rebeca entendía el propósito, entendía de que a través de ella iba a seguir la línea, esa línea dorada, porque Sara ya había muerto y ahora faltaba una mujer con la que el hombre tenía que parirse. Y esa mujer era Rebeca. Del 63, versículo 63 al 67, vemos el encuentro de Rebeca con su futuro esposo, con Isaac. Y en el versículo 64 nos dice que Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, porque Isaac estaba viniendo hacia ellos en el camino. Y Rebeca también alzó sus ojos, dice, y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el camino hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Y entonces tomó el velo y se cubrió. Dice que ella tomó el velo y se cubrió, una señal de sumisión. Rebeca se cubre con el velo al ver a su futuro esposo. Demuestra una señal de respeto, de sumisión a su futuro esposo.
Dice que luego el criado le cuenta estas cosas a Isaac. Y luego el 67 dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Rebeca fue un consuelo para su esposo. Fue un alivio. Rebeca le quitó el pesar que tenía por su madre fallecida. Y Rebeca fue ese consuelo que Isaac necesitaba. Qué bueno es que una mujer sea consuelo a su marido. Luego vemos el capítulo 25 que los descendientes, vamos al capítulo 25, versículo 20. Así que vemos que Rebeca se casa con Isaac. Están todos celebrando, qué bueno, qué bonito, todo chévere. Pasan unos meses y la barriga no crece. Pasan unos meses más y nada, y se comienzan a preocupar. Entonces, todos estaban celebrando, pero ¿qué pasa aquí? Y seguramente Rebeca estaba pensando, uy, qué bueno, seré parte de la bendición de Jehová. De repente le comentaba a Isaac, mira, esposito, nuestra descendencia va a ser grande, y ya estaban pensando en el primer nombre del primer niño que vendría. Ya estaba pensando en todas esas cosas que las mujeres piensan cuando van a dar a luz. Bueno, papá también, pero... Así que pasó unos meses y no crecía el vientre, la matriz. Entonces ahora comenzamos a ver a una Rebeca que comienza a cambiar un poco. Rebeca se dio cuenta que era estéril. Estaban celebrando de que ahora a través de ella iba a venir la bendición de Jehová, pero era estéril. Como que si el mundo se le arruinó un poco a Rebeca. En el versículo 20 dice que el esposo de Rebeca ora a Dios por Rebeca. Dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Isaac, su esposo de Rebeca, ora al Señor para que el Señor le dé hijos a Rebeca. Luego dice, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. El 22 dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Los hijos se movían mucho dentro de Rebeca. ¿Y Rebeca qué dice? Y vemos un poco el cambio de Rebeca. Dice Rebeca, si así es, ¿para qué vivo? Ahora, lo bueno de esto es que fue a consultar a Jehová. Se fue a hacer un ultrasonido, un sonograma con Dios. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y el mayor servirá al menor. Así que vemos que hay 2 en su vientre. Los 2 peleaban, se movían tanto que le causó que Rebeca dijeran, ¿para qué vivir? Si es así, ¿para qué vivo yo? Dice Rebeca. En ese momento vemos que Rebeca fue un tanto impulsiva al dar esa respuesta. Pero vemos que consulta a Dios. Dios le responde, le da una revelación y le dice que hay 2 naciones en su vientre, 2 pueblos divididos desde sus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor.
del 24 al 26, nacen estos hijos, eran gemelos. Uno nació primero, el cual se llamó Esaú, que dice la Biblia que tenía muchos vellos. Y luego nace el otro, agarrado del calcañar, y le llaman Jacob, que quiere decir por aquí lo tengo, ¿cómo se dice? Que se suplanta, suplantador. Jacob quiere decir suplantador. Y posiblemente le pusieron eso tal vez yo pienso que Rebeca habló con Isaac y le pusieron ese nombre porque ella entendía y sabía lo que el Señor le había dicho, de que el mayor serviría al menor. El mayor serviría al menor. Entonces vemos los siguientes versículos. Nacen estos dos gemelos hasta el 26. Y luego dice que Rebeca tiene un favoritismo por Jacob, que era el menor. Dice la Biblia que Jacob era quieto y habitaba en sus tiendas. O sea, él estaba ahí cerca con Rebeca. Rebeca lo tenía cerca. Sin embargo, el hijo mayor de Rebeca, Esaú, andaba por el campo, andaba cazando. Y su esposo quería más a él, Isaac. Luego dice, en el capítulo, versículos 29 al 34, vemos una historia muy conocida. Esaú desprecia su primogenitura por un plato de lenteja. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué es que cuando Esaú le dice, estoy cansado, dame de comer ese guiso? ¿Por qué Jacob le respondió, véndeme en este día tu primogenitura? Y no le dijo, dame tanto, dame otra cosa, no sé, dame una oveja o algo más. Es muy posible que Rebeca, ya que ella estaba cerca con él, le haya contado esta historia de que un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Y más adelante vemos que Rebeca y Jacob están unidos y planean más adelante engañar a su padre para tomar la primogenitura. Luego vemos más adelante, vemos que el 26, Rebeca y su esposo se van a un lugar por una hambruna. Viajan, salen de Canaán y dice que van a Gerar, a rey Abimelech. Luego dice que en esta historia nos cuenta de que Rebeca, o mejor dicho, su esposo hace pasar a Rebeca como su hermana y casi hacen pecar a las personas que estaban ahí. Y pasa casi lo mismo la historia que pasó con Sara y Abraham. Y se va repitiendo estas escenas. Luego vemos en el versículo 26, 34 al 35, la última parte del 26, dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. 26, 34, 35. Luego el 27 comienza la historia del esposo de Rebeca, que está a punto de bendecir a su hijo mayor. Isaac va a bendecir a su hijo Esaú. Y entonces Rebeca escucha esto.
porque ya su esposo estaba viejo y ya él pensaba que ya iba a morir pronto. Ya, de hecho, sus ojos habían cerrado, ya no veía nada. Entonces Rebeca escucha esto en el versículo 5. Dice, y Rebeca estaba oyendo esto cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Isaac le dice a su hijo Esaú, tráeme un guisado, ese que me gusta. Vaya a cazarlo y cocínamelo y tráemelo. Rebeca escucha esto. Cuando Esaú se va al campo, Rebeca habla con Jacob y le dice en el versículo 6, entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. El versículo 8 dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Y ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Ya aquí vemos a Rebeca planeando robar la bendición que iba a ir para Esaú, y ahora ella, por el favoritismo que tenía Jacob, quiere que Jacob sea el bendecido, que sea el que obtenga la bendición. Rebeca le cuenta esto a Jacob. Rebeca hace un plan para que esta bendición con Esaú no suceda. Luego vemos en el 11, y Jacob dijo a Rebeca, en el 10, en el 9, 10 y 11, ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Luego dice el 12, quizá me palpará mi madre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Traeré sobre mí maldición y no bendición. Jacob dice, ¿qué pasa si mi padre me descubre? Más bien va a ser una maldición y ya no va a tener esa bendición que quieres tú y que quiero yo. Rebeca responde en el versículo 13, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Vemos una Rebeca con una respuesta compulsiva, una respuesta que no ve el peso de las consecuencias. No midía sus palabras en ese momento, no midió sus palabras. El capricho por el favoritismo de Jacob le llevó a hacer tal cosa. No estaba confiando plenamente en Dios como lo había hecho, como mostraba hacerlo al principio. Versículos 13 al 17, Rebeca continúa con su plan, poniendo en riesgo a su hijo menor, Jacob. Luego vemos el 27, capítulo 27, 18, versículos 18 al 30. Vemos el plan que es concretado y vemos que Jacob, el menor, recibe la bendición. El menor recibe la bendición. Luego vienen las consecuencias. Vemos el plan que tuvo Rebeca y ahora vamos a ver las consecuencias. Dice que el hijo mayor regresó del campo, habló con su padre y su padre dijo, pero ¿quién eres tú? Y acabo de bendecirte. Entonces se dieron cuenta que Jacob les había engañado. El hijo mayor de Rebeca entonces desea matar a su a su hermano menor, el hijo menor de Rebeca. Y entonces, ¿qué hace Rebeca? Vemos el plan, la consecuencia fue de que ahora Esaú quiere matar a Rebeca. Y ahora Rebeca comienza a hacer otro plan. Otro plan. Y Rebeca responde con otro plan para no perder a sus 2 hijos en un día. Casi le cuesta la vida a Jacob.
el plan de Rebeca y casi pierde a los dos porque Esaú iba a matar a Jacob, Jacob iba a morir, no iba a tener más a Jacob y Esaú iba a huir, iba a perder a los dos. Versículos 42 al 45. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: He aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que has hecho, y yo enviaré entonces y traeré de allá, te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Vemos ahora la consecuencia. Ahora vemos que Jacob tiene que huir de Esaú. Rebeca luego en el versículo 46, con la excusa de que Jacob podría tomar mujeres tan fastidiosas como las mujeres de Esaú, dice, versículo 46, y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et. Si Jacob toma mujeres de las hijas de Et, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Le dice, vemos otra respuesta compulsiva, otra respuesta que no está pensando. Vemos una Rebeca que ahora es una Rebeca amable, es una Rebeca que responde con un sí al llamado de Dios. Ahora vemos una Rebeca diferente. Rebeca dice: si esto pasa, prefiero morir, le dice a su esposo. Insta a su esposo, Isaac, a que su hijo menor vaya a la tierra de su padre, a la tierra de Betuel, y que se quede allá. Pero Rebeca no le dice lo que pasó, no le dice lo que ella hizo con Jacob. Así que posiblemente nunca Jacob se dio cuenta de esto. No le dijo, Esaú quiere matar a Jacob, así que envíalo a Mesopotamia. No, sino que le dice, la excusa fue de que Jacob tal vez puede casarse con otra mujer igual que Esaú. Así que mejor mándatelo allá para que se case con una de esas hijas, con una de mi familia. Luego vemos el capítulo 28, versículos 1 y 2. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Rebeca comenzó bien, pero terminó mal. Es muy posible que Rebeca nunca más haya visto otra vez a su hijo Jacob, el menor. La consecuencia de cuando no confiamos en Dios. Pero hermano, ¿sabe qué? En todo esto vemos la mano de Dios. En todo esto Dios estaba allí. En todo esto vemos la providencia de Dios. Vemos la elección, vemos los decretos de Dios. Vemos de que Dios tiene vasos de honra y vasos de deshonra. Vemos la sombra de lo que había de venir. Vemos el Evangelio, de cómo Dios Él mismo se provee de descendencia para su plan de redención. Que aun cuando parezca humanamente imposible, Dios tenía ya todo planeado. Sara fue estéril, pero por la mano de Dios dio a luz a Isaac. Rebeca fue estéril, pero concibió a Jacob por la mano poderosa de Dios. María, siendo virgen, por el Espíritu Santo concibió.
era una sombra de lo que había de venir. El evangelio estaba siendo predicado. Y así como estas mujeres no pudiendo tener hijos, Dios puso la mano y el Señor les hizo dar hijos. Lo mismo, como mencioné, lo mismo con María, que siendo virgen, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo entró en su vientre, hizo que ella concibiera a Jesús, que era nuestro Salvador, nuestro Redentor. Así que, gloria a Dios que Él es Dios. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Sí. Algo interesante que vemos en la segunda parte, que Rebeca es algo como egoísta, porque prefiere a Jacob, pero no podemos olvidar que cuando ella se presenta ante Dios, le dice, cuando estaban peleando los hijos, que dijo que no quería seguir viviendo, pero consulta al Señor, el Señor le dice que el mayor servirá al menor, y con ese pensamiento ella hace la trama del potaje para que la bendición vaya efectivamente al menor. O sea, nosotros humanamente se ve mal, pero está dentro de la providencia del plan Sí. de Dios. Exacto, sí. Rebeca hizo mal en hacer eso, pero a la misma vez ya Dios ya estaba predestinado. Ya está. Lo mismo fue con Sara. Sara hizo que su esposo se metiera con su concubina para tener hijos, pero igual, o sea, el hijo no fue por donde iba la línea, sino que Dios ya tenía planeado. Entonces, la cosa es que ellas tenían que confiar en Dios plenamente y no lo hicieron al final. Sí, pero todo eso estaba bajo los decretos de Dios, bajo la providencia de Dios. ¿Alguna otra pregunta? Pero tanto ella como Sara tenían que haber hablado con su esposo. O sea, el deber ser era que ella hablara con su cabeza sobre el tema y que le consultara al Señor cómo lo iban a hacer. Porque es de la forma de Dios. Pero lamentablemente ese pecado que hay en nosotros, de querer hacer, de querer ayudar. Que los signos del Señor se den y nosotros ayudamos al Señor porque el Señor no puede, de alguna manera. Entonces, Así es. ¿Algún otro comentario? ¿Algo que añadir? Sí. Me parece maravilloso cómo Dios no hace la historia simple, sino que en el momento cuando la familia de Rebeca la bendice, ¿verdad? Y dice ser madre de millares y que tus descendientes posean las puertas de tus enemigos. Como la historia está todo muy hermoso, pero de repente se cambia cuando resulta que Rebeca es estéril. Y todo esto es planeado por Dios, orquestado por Dios. Así es. Vemos cómo cambia Dios la historia, lo acomoda de una forma que nosotros podemos verlo y lo disfrutemos. Así es. ¿Algo que añadir, Pastor José o Pastor Jorge? Ok. Bueno, Efraín. Solo diciendo que bueno, me gusta lo que dijiste, ¿verdad? Ella engañó. Entonces nosotros, el deber de nosotros es confiar en Dios. Sí. Y como decía una persona por ahí, nos es más fácil obedecer que confiar en Dios. Sí.